mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Sueña, vive, vamos a sonreír. Tu historia empieza aquí. Confía, lo mejor está por venir. Cuando nosotros oramos tenemos muchas veces prejuicios y creemos que tenemos que ser perfectos para orar. Creemos que si estamos rotos o si estamos pasando un mal momento, entonces Dios se aleja de nosotros. Pero hemos entendido, según la palabra de Dios, es que en ese momento es cuando Él más cercano está. Dios está cercano cuando estás en tu peor momento. Y no tienes que estar perfecto, no tienes que estar al 100. A veces creemos que solo podemos buscar a Dios si estamos al 100. Pero no tenemos que estar al 100. A veces estamos al 50, al 40, al 30, o podemos estar sin fuerzas. La Biblia dice, Dios da esfuerzo al cansado, dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy tal vez hay personas que me miran y no tienen ninguna fuerza. Se fueron las fuerzas. Porque a veces las fuerzas se van y tenemos todas esas luchas internas y cosas en nuestra alma, en nuestro corazón, y sentimos que estamos solos. Pero de pronto aparece Dios. Por eso quiero decirte, podés buscar al Señor, sí, aún en tu peor momento. Podés buscar al Señor aún en tu peor tristeza. Podés buscar al Señor aún en tu peor desesperanza, porque Él nunca te va a fallar y siempre va a estar contigo. Y la verdad es que cuando uno ora, vamos a ir a este versículo, primero para entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Primero tenemos que entender este versículo. Mateo capítulo 21, verso 22, dice así: y todo lo que pidiereis en oración, o como dice, no en lamentos, no estando tristes, no estando desesperados, no dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, dice, lo recibiréis. No hay fórmulas mágicas bíblicas en esta vida y en la Biblia. Nunca se dice que tenemos que hacer esto, aquello, lo otro. Dice de corazón, facilito, sencillo. Si pedís todo, ojo lo que dice, todo lo que pidas, no algunas cosas, dice, y todo lo que pidas en oración creyendo, dice, lo recibiréis. Entonces, ¿por qué muchas veces las cosas que pido no se cumplen? Porque a veces entonces sentimos que pedimos y estamos como pidiendo a la nada, o la oración nos rebota en el techo. No, si dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Es que no es lo mismo pedir que pedir creyendo. Yo he entendido esto. Hay personas que piden, pero no piden creyendo. Y la clave al final para vencer todos los obstáculos y situaciones de la vida es pedir, pero pedir creyendo. ¿Qué habrá querido decir Jesús en este versículo? ¿Sabe? Yo creo que cuando oramos hay dos opciones. Siempre que oramos hay dos opciones. Orar, terminar la oración y decir, Señor, qué linda esta oración, yo creo que ahora sí vas a hacer algo. O también está la opción de orar y decir, Señor, gracias porque ya lo que pedí está hecho. Sí, me estoy explicando y sí estamos notando la diferencia. Oramos, hay gente que ora pero dice, ahora sí, creo que Dios puede hacerlo. Pero también existen otros que dicen, ahora estoy seguro que Dios ya lo hizo. Por eso entonces yo me pregunto, ¿cuál es la verdadera fe? Porque al final la Biblia dice que la fe no es creer que Dios pueda hacerlo, es creer que ya Dios lo hizo. Entonces cuando alguien ora y dice, perfecto, ahora sí, después de esta oración salí fortalecido, yo creo que Dios puede hacerlo, dicen algunos. Pero eso no es fe, porque la fe no es creer que Dios pueda hacerlo, es creer que ya lo hizo. Entonces estás ahí creyendo, estás orando, estás dando lo mejor, terminaste la oración, entonces decís, estoy seguro que ya el Señor ahora sí lo hizo. Entonces estás saliendo con una fe distinta. No es lo mismo que creas que Dios puede hacerlo a creer que ya está hecho, aunque hoy en este momento, en este preciso instante, tus momentos, tu lógica y tu realidad dice todo lo contrario. ¿Cuántas veces tenemos la lógica en contra nuestra? Esperamos entonces a tener la lógica a nuestro favor. Esperamos que los razonamientos se alineen a lo que la mente dice o a lo que supuestamente estamos esperando o según tenemos en nuestro interior. Pero el problema es que Dios nunca ha necesitado que la lógica esté a mi favor, porque Él tiene el poder. Cuando Dios tiene el poder, Él no necesita la lógica. Cuando Dios tiene el poder, no necesita que todos estén de acuerdo. Cuando Dios tiene el poder, se cumple lo que Él ha dicho. Por eso es que a veces tenemos que dejar de preocuparnos. ¿Cuánta gente ve uno afanada hoy en la vida? Preocupados, echándose a morir, diciendo, no, fíjate que yo ya oré, creí, intenté dar lo mejor en mi vida, pero no pude, mis oraciones no son respondidas. ¿Por qué entonces no te atreves a hacer algo distinto? Porque el problema es que hacemos toda la vida lo mismo y esperamos resultados distintos.
Y el Señor lo que te dice es, cuando hagas algo distinto, entonces tus resultados también van a ser distintos. Hubo una vez cuando Jesús salía con los discípulos, dice que a lo largo vieron una higuera seca. La Biblia dice que Jesús tenía hambre, venían de un ayuno, venían de hacer un montón de cosas, y la palabra dice que cuando vio la higuera lo primero que pensó es, vamos a comer. Se acercaron, dice la Biblia, los discípulos con Jesús, y de pronto se dieron cuenta que las cosas no eran como parecían. Habían muchas hojas en la higuera, pero pocos frutos, no había ningún fruto. Entonces Jesús se molestó y me da a entender que entonces mi vida no debe de parecer, sino debe de ser. Y dice Jesús, hasta aquí llegas, higuera, y la maldijo, dice la palabra del raíz. Y los discípulos en ese momento imagino que se quedaron viendo ahí la higuera, se quedaron viendo las palabras que Jesús decía. Maldijo la higuera, nunca más comerá nadie de ti fruto. Le está diciendo, te secaste entonces. Pero pasó algo increíble. Cuando los discípulos y Jesús estaban en algunos lugares y Jesús hacía milagros, todos los discípulos y toda la gente que veía los milagros de Jesús estaban acostumbrados a que Jesús decía una palabra y al instante se hacía. Jesús nos sacaba a los demonios y salían con una especie de eco o delay, ¿no? Dice que hablaba y las cosas pasaban. Levantaba a los muertos, se levantaban de una vez. Sanaba enfermedades, hacía oraciones. Entonces, todos los discípulos estaban acostumbrados a ver que Jesús, palabra que decía, palabra que era hecha. Pero en este momento pasó algo interesante y algo impresionante. No pasó en el momento lo que Jesús dijo. Por lo menos en lo que parecía visible. Porque Jesús dice, nunca más comerá nadie de ti fruto, y ellos esperaron seguro que la higuera se secara progresivamente, pero no pasó eso. Se seguía viendo de la misma forma, la veían verde, la veían fuerte. No fue que se vino al suelo, no estaba normal. Pero el asunto fue que pasó de raíz. Jesús la maldijo y sus palabras hicieron que de raíz en ese momento se empezara a secar. Entonces quiere decir que era nada más cuestión de tiempo de que lo externo manifestara lo que estaba pasando en lo interno, ¿sí? Entonces se secó de raíz, sí, pero no se manifestó en las hojas de una. Por eso dice la palabra de Dios que los discípulos, no lo dice, pero me imagino que tal vez pensaron, esta vez no pasó lo de siempre. Seguro unos se decían a otros, este es el primer milagro de Jesús que vemos que no pasa nada, pero no sabían que habían cosas que estaban pasando de raíz. Entonces dice la palabra que pasaron al día siguiente, vieron ahora sí que la higuera estaba seca, que ya no había nada que hacer, porque lo que Jesús dice muchas veces, y lo sigue diciendo para tu vida, se cumple sí o sí. Así veamos resultados momentáneos o inmediatos o no. Entonces yo me imagino que en muchos momentos así son nuestras oraciones. A veces oramos y creemos que tiene que ser hecho ya, que si se lo pedimos al Señor entonces tiene que ser hecho en este momento. Sí, pero ¿qué tal si es así? Al igual cuando dijiste la palabra, oraste por ese hijo, oraste por tu salud, tal vez no pasó nada visiblemente, pero en la raíz del problema algo pasó. Dios está contigo, algo está sucediendo, algo se movió en el momento que oraste con fe, pero en el momento también que aplicaste esta palabra. Y todo lo que pidiereis en oración, dice la palabra, creyendo, entonces lo vas a recibir. Hoy me estoy poniendo a pensar en todas las cosas que le pediste a Dios. Ahí tal vez se las pediste en lo secreto de tu habitación. Esas cosas que se las pediste tal vez con todo el corazón, que hasta este momento no has podido ver. Y Dios te dice, hijo, las he tenido ahí. Créelo que están pasando cosas de raíz. Cree que en el momento que oraste algo sucedió. Sí, porque oramos y decimos, bueno, tal vez Dios lo haga. Ahí empezaste mal. Si oraste y decís, bueno, tal vez ahora sí creo que Dios lo va a hacer. Oraste mal. Tenés que orar entonces con todo el corazón, creyendo que ya está hecho lo que estás pidiendo, y entonces, dice la palabra de Dios, así será hecho. Vamos a definir y vamos a hablar por unos minutos también acerca de una de las cosas que hacen que nuestra fe al final flaquee, ¿cierto? Si hablamos de la fe, también tenemos que hablar entonces de los problemas y de uno de los componentes que a veces aflige nuestra fe. Digo, porque si Jesús dice en Mateo 21:22, dice, todo lo que pidan en oración creyendo lo van a recibir, entonces automáticamente también el Señor Jesús es como si estuviera diciendo, y todo lo que ustedes duden con tristeza en su corazón,
eso también sucederá. Porque Jesús lo dice, la clave para una oración contestada es que lo que estoy pidiendo crea que ya está hecho aún antes de verlo, dice Jesús, y así lo obtendrán. Otro versículo. Porque Jesús le dedica mucho a la oración, no como un protocolo religioso, no como para decir oremos en este momento y si oramos entonces cumplimos, no, sino lo dice como algo que tenemos que creer que antes está hecho y así lo obtendremos, que estamos esperando resultados inmediatos y la vida no es así. Y una de las cosas que yo he entendido al principio te lo dije es que podemos orar con tristezas, sí. En la Biblia hay muchos ejemplos. Está Elías, sí. ¿Cómo es posible que Elías, que derrotó a 450 profetas de Baal, que el Señor estuvo con él, que oraba para que la lluvia viniera y venía, oraba para que la lluvia cesara y cesaba en ese momento, pero de pronto me encuentro con un versículo? Vamos a ir a la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice así: porque aún con todo esto que estamos viendo, este hombre llegó a pedirle a Dios morir debajo de un árbol. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4 dice: basta ya, dice, oh Jehová, quítame la vida, dice, pues no soy mejor que mis padres. Estas fueron las declaraciones de una persona, un hombre que no era un cualquiera, era un ungido de Dios, el que al final termina yéndose al cielo con carruajes y caballos de fuego. Dice esto una vez en vida: basta ya, oh Jehová, dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios con propósito y destino, también podemos pasar momentos difíciles. Podemos a veces sentirnos tristes. Pero me gusta mucho decir esto: no es lo mismo un momento de tristeza que una vida de tristeza. No es lo mismo una temporada de tristeza que una vida de tristeza, ¿sí? ¿Notas la diferencia? Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen porque he vencido al mundo. Todo lo que a ustedes los quiere vencer en este momento, yo ya lo vencí. Entonces no está mal que estés triste. A veces pensamos que si estamos tristes somos indignos y Dios no nos va a escuchar. No, el asunto está en esto: a Dios no le molesta la tristeza, siempre y cuando sepas que tenés el arma para vencerla, que es la fe. Pero si tu tristeza, por no atenderla y no ir al Señor, se convierte en depresión, en angustia, ahí sí estamos en problemas. Porque esto es lo que pasa. Elías sintió esa depresión. Y en ese momento, esto no era una declaración suicida, pero de verdad que se quería morir. Le pide a Dios: Señor, no soy mejor que mis padres. Quítame la vida, quiero morir debajo de este árbol. No quiero hacer nada más. Pero Dios no le responde con regaños. No le dice: ¿cómo es posible que un hombre, un profeta que ya me esté diciendo estas cosas? No, dice que le envía un ángel, el ángel le cocina pan y le da agua, porque a veces las palabras sobran. No bajó Dios a predicarle, a darle el mejor sermón. Dice que bajó con amor, el ángel le cocinó el pan, le dio el agua y le dijo: tenés que seguir adelante. No le da un sermón, pero lo deja dormir, porque a veces tenemos que aprender a descansar. Por eso es que muchas veces de nada valen muchas prédicas, muchas palabras, y al final no entendemos que hay momentos donde tenemos que recibir simplemente ese alimento de Dios. Sí, porque estás cansado, pero no estás derribado. Te pasaron muchas cosas malas, pero no estás solo, no estás sola. Entonces, en la Biblia yo puedo definir la tristeza como el peso de lo no resuelto. Me gusta mucho esta definición. Es el peso de esas cosas que no hemos resuelto. Es el peso de esas cosas que todavía no están resueltas, que está en la mente, en el corazón, haciendo eco en todo momento, tratando de quitarnos la paz, tratando de quitarnos la esperanza. Pero ahí es donde tenemos que entender que la tristeza se la tenemos que aprender a entregar a Dios. Para mí, si alguien me pregunta, yo estoy seguro que hay muchas hoy teorías acerca de esto. Hoy la psicología, la medicina, muchas cosas pueden definir de muchas maneras el concepto de tristeza, pero la tristeza no es una emoción. ¿Sí? Hablaba yo y pensaba en estos días, la tristeza no es un día gris. La tristeza no es solo un momento difícil. La tristeza no es porque algo no te salió y te pusiste triste y pobrecito y ahí estamos llorando. Eso no es tristeza. La tristeza, según lo que veo en la Biblia y según mi percepción, es un estado del corazón. La tristeza es una situación que está en el corazón, es una condición
del corazón, un corazón herido tal vez por lo que perdió, un corazón confundido por las cosas que no han podido ser. ¿Sí? Y ahí vamos guardando en ese corazón la tristeza, el dolor. ¿Sí? Por eso Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro saca las cosas, pero el hombre malo, dice, del mal tesoro de su corazón también saca las cosas malas. Por eso es que al final cada uno da lo que tiene en su corazón, en su tesoro. Uno no le puede pedir a alguien que dé lo que no tiene. Pedirle bondad a un corazón que solo ha sido lleno y depositado tal vez solo de tristezas, de amargura, de dolor, es imposible, ¿cierto? Pero miren por qué entonces de aquí radica la importancia de cuidar el corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Porque este determina el rumbo de tu vida. Y a veces la tristeza es así, es la tensión entre lo que esperabas y lo que se fue, entre lo que soñaste y lo que ocurrió, entre las cosas que esperabas tal vez y perdiste. Pero lo bueno es que Dios nos llama a gente alegre en la Biblia. ¿Sí? Dios llama a los verdaderos. Y tal vez de pronto hoy me estás mirando con una tristeza en el corazón, eso no significa que estás descalificado. ¿Sabes qué me dice la tristeza? No que estás lejos de Dios, me dice que eres humano. Y que la buena noticia es que siempre nos podemos acercar al Señor. Entonces la Biblia dice, mira qué impresionante esto. David, ¿cómo conocemos a David en la Biblia? Un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver qué es lo que escribe aquí en el Salmo capítulo 6, verso 6. Dice, estoy cansado de gemir, dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Y aún así fue llamado amigo de Dios. ¿A cuánto les gustaría ser llamados amigos, amigas de Dios? ¿Sí? Pero ojo lo que dice. Estoy cansado de gemir. Estoy harto de estas noches. Noches tal vez donde no puedo dormir. La cama está llena de lágrimas. No paro de llorar, sí. Pero aún así era un amigo para Dios. Aún así el Señor lo llamó un hombre conforme al corazón. Entonces yo digo, ¿por qué a veces creemos que una tristeza o un mal momento que estamos pasando nos descalifica para ser llamados hijos de Dios o para ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? Jesús, Mateo capítulo 26, verso 38, dice en Getsemaní, el Hijo de Dios dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Alguien acá dice, bueno, ¿cómo es eso que la tristeza tocó a Jesús? Pues sí. Pero ojo lo que dice Jesús, mi alma está triste. No está hablando de una tristeza temporal. No está hablando acá de una tristeza de esa que sentimos cuando no salió lo que queríamos o cuando una mala noticia nos dice, mi alma está triste. Muy triste, fíjense la palabra muy triste, hasta la muerte. El diablo muchas veces quiere hacerte creer que porque estás triste ya no eres útil. Que tal vez porque caíste en un momento de dolor, entonces ya Él no te puede utilizar, ya Dios no puede hacer nada contigo. Pero voy a darte esta palabra, ¿sabes qué? Dios no puede trabajar cuando hay un corazón lleno de orgullo, ¿sí? Sí puede trabajar Dios cuando hay un corazón tal vez triste, pero sin orgullo. Porque el orgullo dice, no, yo estoy bien, el orgullo dice, todo está perfecto, el orgullo dice, aquí todo está bien, no, pero Dios puede trabajar cuando humildemente decís, necesito de Dios. Necesito del Señor todos los días. ¿Cómo vencer entonces la tristeza? La tristeza se vence con la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la clave del éxito? Es cuando mis ideas, mi mentalidad más fuerte que mis emociones. ¿Quieren ver ustedes a una persona que fracasa en todo en su vida? Es porque sus emociones son más fuertes y le ganan a la mentalidad, a lo que saben. Pero cuando mi mentalidad, todo lo que está en la mente, que sé que Dios está conmigo, que puedo vencer esto, que jamás voy a ser el derrotado de la historia, que voy a salir adelante, cuando mi mente es mayor que mis emociones, porque al final mis emociones traicionan, voy a salir de cualquier lucha. Entonces muchas veces el problema es que las emociones le ganan a la mentalidad, le gana ese sentimiento de enojo, de frustración, de falta de perdón. Sí, porque por un lado sabes que tienes que perdonar, pero las emociones te traicionan y decir no puedo hacerlo, y le gana la emoción a lo que sabes. Y este es uno de los peores errores que podemos cometer, que nuestras emociones constantemente estén pasándole por encima a lo que sabemos,
que es la palabra de Dios y sus promesas. Vamos a ir a Salmo capítulo 34, verso 18. Este versículo me dice perfectamente qué es lo que Dios quiere conmigo, aún en mis momentos difíciles. Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón. Jesús no vino por los felices. Jesús no vino por los sanos, vino por los que están quebrantados. Entonces dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. También se me viene a la mente lo que dice Salmo capítulo 126, verso 5. Dice: los que sembraron con lágrimas, dice la palabra de Dios, con regocijo segarán. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces te ha inundado esa tristeza y ese dolor? ¿Cuántas veces has creído que hasta aquí llegaste? Tal vez porque no ves respuestas inmediatas, la razón y la lógica te abandonó. Pero también cuántas veces Dios te va a recordar esto. ¿Sabes cuántas? Hasta que te convenzas. Si sembraste con lágrimas, con dolor, vas a recoger con alegría. No te imaginas ni siquiera aún en este momento lo que viene para tu vida. Porque el llanto puede durar toda la noche, dice Salmo 35. Pero a la mañana, dice la palabra de Dios, vendrá la alegría. Jamás pretendas ser fuerte cuando ocupas ser sincero. No está mal que estés triste, no le huyas a eso. Tenés que venir al Señor y decir: Señor, yo estoy listo para que todas esas tristezas que estoy viviendo se conviertan en alegría. Muy pronto, te dice Dios, esta noche va a terminar. Y cuando termine esta noche te vas a dar cuenta que todos los momentos donde fuiste tal vez infeliz o estuviste triste fueron los que formaron este hombre y esta mujer. Ana estaba llorando, Ana estaba, dice la palabra, deprimida. Y a Ana le deprimía mucho el hecho de que no pudiera tener hijos. El motivo de tu tristeza no le importa a Dios, le importa lo que hagas después de esa tristeza. Y dice la palabra de Dios que aún con toda esa depresión, dice que fue al templo y oró al Señor. Y cuando estaba orando, dice la palabra, apareció el sacerdote Elí y le dice: estás borracha, estás ebria. Y esto me dice una cosa: tal vez la tristeza nadie la entiende. Fíjense ustedes que ni siquiera un hombre de Dios como era el sacerdote Elí entendió a Ana en ese momento. Porque tal vez el sacerdote dijo: bueno, si esta mujer está deprimida, si está mal, lo más probable es que haya tomó, porque la gente tal vez en el mundo para saciar sus penas toma. Las personas para salir de sí van a las drogas, van al alcohol, van a hacer tonterías. Y esto fue lo que pensó el hombre de Dios, que por estar ahí llorando y orando a la vez estaba ebria, y la reprende. Y Ana le dice: yo no estoy ebria, yo estoy bien, solo le estoy pidiendo a Dios. Porque tal vez la religión dice: si estás triste, entonces no puedes pedirle a Dios, recuperate y después venís. Dios te dice: no importa cómo estés, aún hecho pedazos, te quiero bendecir y te quiero hacer entender que eres mi hijo y eres mi hija. Y al final el Señor le concede el hijo que tanto pidió en ese momento de tristeza. Hoy te digo, tenés dos opciones. Cuando estás pasando un momento triste, tenés dos opciones: o te echas a morir, o te levantás a creerle a Dios como nunca antes. O te echas a morir lamentándote por todo lo que no pudo ser y diciendo: Señor, me abandonaste, mi vida es un caos. O decir: Señor, gracias, porque aún en este momento de tristeza sé que estás conmigo. La tristeza que tuvo Ana no determinó su fe, porque fíjese que en la oración le entregó al hijo que iba a tener, a Samuel, aún antes de saber si ni siquiera podía quedar embarazada, porque no podía, pero lo hizo. Nunca la tristeza estuvo antes. Nunca la tristeza determinó el tamaño de su fe. Primero estaba la fe. Y la fe te dice: no importa cómo estés, o el tamaño de tu tristeza o dolor, o lo imposible que sea el asunto, si Dios está contigo, vas a vencer. Si la mano de Dios está contigo, entonces no hay obstáculo que la detenga. Si hay una persona que está pasando una tristeza en esta hora que lo inunda en el alma, en el corazón, quiero que hagamos una oración. Padre, te doy gracias por este momento. Te doy gracias porque cada hombre, cada mujer que me está mirando, aún con sus tristezas internas en su corazón, hoy te están buscando. Te doy las gracias porque a pesar de todas las cosas que están viviendo y todas las cosas tal vez que quieren descalificarlos, hoy entienden que ningún momento de dolor, que ninguna tristeza puede ser más grande que la fe. Que nada está por encima de tu promesa y que hoy, así como no han entendido muchas veces por qué llegaron esas cosas, hoy se dan cuenta que no tienen que entenderlo todo también para recibir una respuesta tuya. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento está llegando a sus mentes, a su corazón, a sus pensamientos. Hoy es el tiempo para ser feliz. Hoy no vas a ser feliz con esa emoción temporal. No, es una convicción lo que vas a tener.
Es el gozo del Señor. Hoy oro, Padre, para que todos los que están mirando en este momento, tal vez con una mala temporada, reciban tu gozo, tu paz y tu bendición, para que no los dejes caer en medio de este mal momento. Tu palabra dice que si pasamos por las aguas, estaremos tranquilos. No nos vamos a ahogar. Si pasamos por el fuego, tranquilos, porque no nos vamos a quemar. Solo te quiero decir, si hiciste esta oración, tus tristezas, muy pronto, en el nombre de Jesús, se van a convertir en alegría. Dale en este momento la gloria al Señor. Di conmigo en este momento: estoy feliz, contento, porque mis tristezas se van a convertir en alegrías en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Confía, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir.